no exista, y yo no digo que hay cosas con las que yo no haga cosas así. Hay cuestiones donde yo hago un trabajo que efectivamente discuto con un mail de 15 y eso es para eso. Pero esto no es para usar en términos de producción de conocimiento. Eso es para la construcción de conocimiento. Marx tiene en su introducción al Capital una exposición sobre la diferencia entre lo que él llama el método de investigación y el método de exposición. Cuando uno hace un libro, no cuenta la investigación del libro, se para sobre la investigación y elige el mejor modo de contarlo. Porque en última instancia, un texto de ciencias sociales y cualquier otro texto, tenemos un concurrente crítico, abandona el salón, un texto de ciencias sociales no se hace distinto que un texto de cualquier otra actividad literaria, se hace con palabras. Y las palabras respetan las reglas de la sintaxis, y la sintaxis hay algunas que son atractivas y otras que son plúmbeas, y hay gente que uno los lee porque tienen ideas importantes, pero lograr exprimirles una idea importante es un trabajo chino que vale la pena, pero obviamente no es una propuesta particularmente atractiva, es más bien un plomo que no soporta porque forma parte de las condiciones de apropiación de un conocimiento que uno necesita. Pero no son los autores que uno ama, ni mucho menos, son las cosas con las que uno sufre y llega a lo que necesita llegar. Entonces, la cuestión entre la diferencia entre el método de investigación y el método de exposición es clave. Y acá, ¿cómo viene la cosa? Yo puedo exponer reponiendo el debate del cual yo hago una versión determinada. Entonces, cuando yo cuento el debate vía las posiciones de los que ingresan en este debate, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. La primera es, le estoy contando al que lee cuáles son los que intervinieron de un modo significativo en este debate. La segunda cosa es, le digo con qué elementos yo hice mi propia posición. Y al mismo tiempo les estoy permitiendo tener una posición distinta a la que yo tengo porque tienen los elementos con los que yo obtuve mi conclusión al mismo tiempo que obtienen mi conclusión. Es decir, ven el recorrido que yo tuve que hacer, la bibliografía que tuve que plasmar, y esto no quiere decir, por supuesto, que no hay otra bibliografía, y esto no quiere decir, por supuesto, ni siquiera necesariamente que yo no consulté otra bibliografía, pero existe lo que yo llamo los fanfarrones y existe lo que yo llamo la gente que de verdad me quiere ilustrar. Un fanfarrón es aquel que me hace saber todo lo que se puede leer y él conoce, porque como comprenderán, este libro no es cuánto tiempo tardé yo en escribirlo. Primero está el tiempo que yo necesité para que me fuera posible intentar escribirlo, que llamaremos costo de oportunidad, y después vendrá el tiempo en el cual yo invertí en escribirlo, que llamaremos costo de producción. Un tiempo no es igual de ninguna manera a otro, y hay un tercer tiempo que es el tiempo de apropiación o lectura. Entonces ustedes van a ver que lo que a mí me costó décadas, a ustedes les cuesta horas. Pues bien, esta es la progresión del conocimiento. Y aquí está lo que yo llamo el placer de lo arduo. ¿Existen satisfacciones instantáneas de cosas? ¿Qué no? Claro que sí. Pero todos sabemos que la satisfacción instantánea tiene un problema. Y es que para lograr 5 minutos después lo que obtuvimos 5 minutos antes, tenemos que subir la dosis. Hasta que llega un momento en que llega la sobredosis y ahí tronaste. Mientras que el otro placer es un placer que se obtiene con la adecuada preparación. Y yo tengo que lograr disfrutar la adecuada preparación. Y si disfruto la adecuada preparación, voy a tener un placer de otra calidad.
Ese placer no es instantáneo, pero el tiempo de disfrute tampoco dura lo que dura el del placer instantáneo, y la posibilidad de la repetición y de compartirlo es de nuevo de otro nivel. Entonces, volviendo a la situación anterior, digo, yo no creo en la posición de los fanfarrones que hacen caer sobre nosotros una catarata de títulos que uno dice, bueno, para leer todo esto, simplemente del punto 1, yo necesito 18 meses. Y como no me voy a tomar 18 meses, no voy a hacer nada de todo esto, por lo tanto renuncio y me dedico a comer chocolate, que es mucho más cómodo y más instantáneo. El hombre, el fanfarrón, logró disuadirte, que es el movimiento inicial que vimos en todos. Yo soy muy importante, y soy muy importante porque voy a hacer cosas que vos no vas a hacer. Y entonces te voy a convencer de que no las hagas, y una vez que te convencí, garanticé que yo soy campeón mundial en esta baldosa. Bueno, es un tipo de orgullo en el cual yo no comparto. No me parece ni muy importante ni muy significativo, me parece más bien turro, para decirlo cortito y fácil. Entonces está la otra versión, que consiste en hacerte saber qué vale realmente la pena. Y cuando vos sabés lo que vale realmente la pena, empezás a descubrir que hay algunas cosas que vos necesitas saber por las preguntas que te estás haciendo y que no tenés cómo responder con la bibliografía que viniste leyendo hasta acá. Y aquí viene la cuestión de en qué consiste una investigación. Una investigación no es otra cosa que un repertorio de preguntas. Pero acá viene la cosa. Si uno hace preguntas fenomenalmente importantes, uno logra que el fanfarrón que antes estaba afuera, ahora esté adentro. Y entonces uno hace una pregunta tan importante y tan difícil que por supuesto no tiene cómo contestar. En ese momento deduce que es un perfecto papanata, y como deduce que es un perfecto papanata, deja y se va a dedicar a otra cosa. Las preguntas que nos podemos hacer no son necesariamente las preguntas que nos queremos hacer. Y entonces tenemos que aprender a desarrollar las preguntas que nos podemos hacer para construir las respuestas de las preguntas que nos queremos hacer. ¿Sí? Entonces pego la vueltita y llego a donde me preguntaba Martín. Yo empiezo exponiendo un cierto debate. Una vez que ese debate está expuesto, ustedes se anotician de ese debate y ven qué clase de conclusión obtuve yo de la bibliografía que les cuento el debate. Una vez que manejan eso y se van a hacer su propia pregunta, van a empezar a averiguar qué bibliografía que no está allí necesitan recorrer para poder responder a la próxima pregunta que ustedes se hicieron. Y ese es el momento en que empiezan a construir agenda propia. Y uno vale según la agenda que se construyó. Y la agenda no se construyó pegando un zapatazo. Nadie en 15 minutos se entera de nada tan sencillamente. Esto es un cuento japonés. No hay nada que no suponga horas de culo en silla. Si uno es mucho más inteligente, tardará un rato menos. Y si uno es menos inteligente, tardará un rato más. Pero lo que cuenta allí es mucho más el deseo que la inteligencia. La inteligencia se entrena y se adquiere, el deseo no. ¿Sí? Bueno, ahora no importa. La transformación revolucionaria es uno de los temas principales que tratás. Dale, entonces. La transformación revolucionaria es uno de los temas clave que tratás y argumentás que para comprender el presente, para poder comprenderlo, hay que conocer muy bien y revisitar
permanentemente la transformación revolucionaria del pasado. Mi pregunta concreta es, ¿dónde estamos parados hoy? Punto 1. Revisitar ese pasado y esa transformación revolucionaria de verdad nos está ayudando a entender hoy este presente que es tan distinto, con muchas variables nuevas. Y segundo, el elemento del doble poder, que es el que también es un eje muy fuerte del libro, por el cual quienes sustentaban el poder y transformaban a través de revoluciones la realidad, y quienes resistían a esa transformación, cómo interactúan en el presente, si pudiese aplicarlo para comprender nuestra realidad. Es difícil. Bueno, en fin. Eugenia tiene la virtud de regalarme chocolates 2 veces por semana. Y este es un regalo de chocolate. Pero vamos a tratar de responder la pregunta con la seriedad con que ha sido formulada. Vamos a partir de un libro que a mí me resulta un eje conceptual adecuado y que es El Capital de Marx. Cuando yo tengo que decir hoy, acá, ahora, cómo Marx pensó el capitalismo en ese texto, si yo creo o alguien cree que el capitalismo el que Marx pensó y el capitalismo realmente existente son una misma cosa, debemos decir que estamos en presencia de un lector de teología. Los lectores de teología están convencidos de que en el texto bíblico hay una verdad revelada y perpetua. Es decir, se puede leer en el año 0 o se puede leer en el año del juicio final. Ahí está contenida toda la verdad que importa. Conocemos distintas versiones de este comportamiento y las consecuencias son bastante terribles. Voy a contar una a modo de ilustración. Es el momento en que el sultán llega a la biblioteca de Alejandría y dice que la va a quemar. Entonces uno de sus generales, que es un hombre culto y sensible, le dice: sultán, acá está el conocimiento acumulado de todos los tiempos. Entonces el sultán agarra el texto maometano, que es la continuación de, según el profeta Mahoma, del Nuevo Testamento, que es la continuación del Antiguo Testamento, y le dice: aquí está toda la verdad. Si también está allí, simplemente está duplicada. De modo que lo de allí no hace falta. Esta idea es una de las ideas más terribles que se pueda tener y organiza el temario más espantoso que yo pueda conocer. Yo no tengo nada contra ninguna religiosidad, contra ninguna, pero no ignoro lo que son las instituciones religiosas, ninguna. Jamás conocí ninguna institución religiosa que no me produjera una enorme aprehensión, y estoy hablando acá de un modo particularmente académico y delicado, ¿sí? No sería esta la fórmula que usaría en una mesa de café, pero a los efectos de lo que me interesa me detengo acá. Por lo tanto, yo no estoy a favor de la lectura teológica de nada, sino tomo un texto como una adecuada explicación fechada de algo. Entonces, cuando digo Marx, ¿qué estoy diciendo? El mundo de Marx, el mundo de 1865, que es la fecha en que Marx termina la investigación para escribir sus trabajos definitivos,
es un mundo fechado, y el mercado mundial del que Marx analiza es un mercado mundial muchísimo más pequeño que el que existe hoy. Entonces en el Capital hay un capítulo que es el afuera del mercado mundial, que es lo que Marx define el capítulo 24 sobre lo que le hace resistencia al mercado mundial y que no es el capitalismo. De modo que hay una dentro del mercado mundial y una fuera del mercado mundial. Primer dato, no existe más afuera del mercado mundial. Hoy el mercado mundial y el planeta Tierra son exactamente la misma y terrible cuestión. Primer elemento. Elemento número 12. Cuando Marx analiza el comportamiento de la rentabilidad, que él llama tasa de ganancia, él descubre en ese momento que la tasa de ganancia es un promedio estadístico y que existen actividades que están por encima del promedio de la tasa de ganancia y actividades que están por debajo del promedio de la tasa de ganancia, y que existe lo que él denomina la innovación tecnológica, es decir, el invento que me permite obtener una ventaja diferencial durante un rato en el cual mi competidor me copia, y cuando me copia la tasa de ganancia tiende a equilibrarse porque la ventaja diferencial desaparece. Entonces, la ventaja en la tasa de ganancia es circunstancial y la innovación tampoco es permanente. Se inventan las cosas cuando se inventan las cosas y se van utilizando cuando se van utilizando, y este es el segundo elemento. Pues bien, existe el capital tecnológico, y el capital tecnológico supone la innovación permanente. ¿Qué quiero decir? En 1969, por primera vez, los norteamericanos pusieron un pie en la Luna. Para poner un pie en la Luna tenían una computadora única en el mundo, que eran 4 pisos de la NASA y que valían varios miles de millones de dólares de ese momento. ¿Sí? 1969. En 1989, 20 años después, yo tenía una AT, una clon de la IBM en mi oficina, en mi estudio, y tenía la misma memoria RAM que esa máquina de 20 años antes, y costaba $3.000. Hoy cualquier pitutito chino que vale $14 la tonelada tiene 10 veces esa memoria RAM. ¡Wow! Algo que costaba hace exactamente 50 años miles de millones de dólares, hoy vale centavos. Y algo que antes, para acceder a esto, tenía que ser la NASA, ahora accede cualquier mortal en cualquier lugar de este horrible planeta. Pero ¿qué nos supone esto? La invención permanente y la transformación permanente. Hoy nos venden una nueva computadora porque la anterior no tiene ya la capacidad de memoria para asimilar los programas operativos que la nueva programación exige para seguir en curso. Por lo tanto, el que no compra la innovación queda afuera. De modo que nosotros somos mercado cautivo obligatorio, y nosotros y el resto del planeta, y en consecuencia esta innovación que todavía no terminó de resolver adecuadamente el nuevo programa, y si Google tiene ganas y es amable, nos regala el parche, y si no es amable, como es muy generoso, nos cobra solo $7 por el parche nuevo. ¿Se entiende? Pues bien, esto no tiene nada que ver con la idea que Marx tenía de cómo era la cuestión, y esto no es contra Marx, esto es básicamente la lógica de transformación que el capitalismo sufrió y que hoy Marx permite entender los puntos de partida
Pero creer que va a explicarnos la situación hoy es un poquito excesivo, salvo en el punto donde explica la dialéctica de la mercancía. Cuando explica la dialéctica de la mercancía, explica el corazón del funcionamiento del capital y el corazón de la lógica del capitalismo. No importa si va a haber capitalismo 10 días más o 156 años más. La lógica de la mercancía es la lógica y la gramática del capital. Esto es lo que queda vivo del texto de Marx, y lo otro son una metodología en la que nos enseña a pensar problemas, y debemos entender estos problemas partiendo de una afirmación que es de Marx, que es: nosotros siempre partimos de un problema actual. Esta es la cuestión metodológica a la que me plantea, creo, la profesora. Entonces, esta es una cuestión. Después está, ¿cuál era la otra, perdón? La del doble poder. Ah, el doble poder, bien. Ah, y la cuestión de la actualidad. Sí, bien. La revolución. Entonces, uno dice, bueno, si esta es la caja de herramientas, y en la caja de herramientas tienen que estar estos textos, ¿con eso tengo la cuestión resuelta? No. Tengo una mala noticia, no. No es tan sencillo. ¿Cuál es la complicación? Hoy el mundo tiene 7.000 millones de habitantes y China tiene 1.400. En 1960 el mundo tenía 2.000 millones de habitantes y China tenía 700. De modo que en un mundo de 2.000, uno de cada 3 era chino. En un mundo de 7.000, uno de cada 4 es chino. ¿Qué nos dice esto? Que China creció muy por debajo del ritmo de la producción biológica del planeta Tierra. Pero esta producción, ustedes saben que un coeficiente estadístico es un planchado estadístico, porque ingresan lugares donde hay tasa negativa. Europa tiene tasa de crecimiento negativo y África, que tiene una situación de otro carácter, sin duda. Pero el dato más relevante no es ese. El dato más relevante es que a valores de hoy, un chino en 1960 tenía $100 per cápita. Y a valores del 2017, un chino tiene $8.640 per cápita. Datos todos del Banco Mundial. Digo esto para que no crean que esta es una estadística, comillas, tendenciosa, comillas. Y no es que yo crea que las estadísticas del Banco Mundial son la soberbia objetiva, no. Pero simplemente para evitar horribles y desagradables diferencias, cito la misma fuente 2 veces para agregar: ninguna economía del mundo en ningún periodo de la historia creció en este lapso del tiempo a semejante velocidad. Ninguna.